Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al primer ciclo de formación sindical de Atumpaz. Contamos con la presencia de Walter Correa, Ana Laura Ruggiero, secretaria general de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sabrina Bolgien, secretaria general del Sindicato No Docente de la Universidad de General Sarmiento. También se encuentran presentes compañeras y compañeros de los distintos sindicatos de Unión Ferroviaria, Unión Obrera Metalúrgica, Unión Obrera Molinera, Seccional San Miguel. Y la agrupación de descamisados APUG y ALBAN. Con orgullo queremos contarles que este ciclo ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de José Cepaz. A continuación daremos la bienvenida mediante las palabras de nuestro secretario general, Daniel Domínguez. Bueno, como decía el compañero Diego Blanco, este es el primer ciclo de formación sindical que vamos a llevar a cabo nosotros como comisión. Esto surgió del encuentro de mujeres que se realizó en mayo de este año, en el que se armaron 4 comisiones que vienen trabajando dentro de los compañeros no docentes. En uno se está trabajando el tema sindicalismo, en otro el tema diversidad, en el otro se está trabajando el tema movilizaciones y encuentros, en el que mañana vamos a hacer sede del encuentro de mujeres acá en la UPAS, y el otro está trabajando el tema de un protocolo, si digo bien, ¿no? Que acá la compañera es secretaria de capacitación, que es la que está también acompañando el ciclo. Esto se va a realizar en 3 encuentros. Hoy es el primero con la historia del sindicalismo argentino. El próximo 30 de octubre, las mujeres y el sindicalismo. Y el último es el sindicalismo y la universidad, que vamos a tratar más específicamente el tema de los trabajadores no docentes. Como les contaba, en esta última charla nos va a acompañar el secretario general de nuestra federación, Walter Merkis, que nos envió sus saludos, ya que está en una actividad de la Contúa fuera del país y hoy no puede estar acompañándonos, pero va a estar en el cierre de este ciclo. Quiero dejarle la palabra a los compañeros de la mesa, que son los que vinimos a escuchar, pero hoy es una fecha que en 30 días, hoy hablamos con una compañera y hoy es 27 de septiembre, en 30 días vamos a estar festejando 2 momentos que para los compañeros creo que van a ser históricos. Uno, al compañero Néstor Kirchner, ¿sí? Compañero que nos dio mucho, que hoy estamos en esta UPAS gracias a él. Y otro, el poder definir en las urnas que tengamos un gobierno que defienda a los trabajadores y que defienda al pueblo argentino. Muchas gracias. Ahora compartimos el panel Historia y actualidad del movimiento sindical argentino. Exponen Julián Dércoli, Mario Gambacorta, Damián Ledesma y Yolanda Saavedra. Modera Sofía Airala, trabajadora no docente de nuestra universidad y secretaria de Capacitación, Cultura y Difusión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar, por venir, a los secretarios que nos están acompañando de los gremios hermanos. La idea es que tengamos 15 minutos de exposición, ¿le parece bien? Cada uno.
Cuando termine la exposición vamos a abrir un espacio de reflexiones, de preguntas, de intervenciones de los presentes. Así también, aparte de los panelistas, aprovechamos a los sindicalistas que tenemos hoy, a los cuales valoramos muchísimo también su palabra para que intervengan después del panel. En primer lugar vamos a escuchar a Julián D'Ercoli, historiador, trabajador no docente y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y él va a exponer algunas reflexiones en torno a los orígenes del movimiento obrero argentino. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación. Recién, antes de entrar, nos acordamos, yo hace un tiempo estuve acá en otras circunstancias y muy grato volver a la universidad. Bueno, a ver, es medio difícil arrancar para intentar hacer un recorrido en torno a la historia del movimiento obrero, ¿no? Son casi 10 años de historia. Entonces, yo me propuse hacer un recorte y empezando por una pregunta, y en función de eso hacer un recorte histórico que iría desde principios del siglo XX hasta la llegada del peronismo, digamos. Tal vez eso podría ser pensado como los orígenes del movimiento obrero. ¿Por qué esa historia es importante? Bueno, seguramente mucha agua bajo el puente corrió estos años, pero hay algo importante en esa genealogía del movimiento obrero, en esa genealogía histórica del movimiento obrero, que tiene que ver con qué es el movimiento obrero, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del movimiento obrero? Bueno, una referencia muy central es la idea de obrero, ¿no? Obrero nos remite a una clase social, ¿no? En principio. Entonces, hablar del movimiento obrero es hablar del movimiento organizado de esa clase por la reivindicación de sus intereses, por la conquista de sus intereses. Ahora, entonces, esa clase, ¿bien qué es? ¿Qué es lo obrero? ¿Qué es la clase obrera? ¿Qué es la clase trabajadora? ¿No? Entonces, teóricamente nosotros podríamos decir que en primer lugar es una definición objetiva, es un lugar que cada uno de nosotros ocupamos en la estructura productiva, ¿no? Cada uno de nosotros, siguiendo a la teoría marxista, ¿no? En un sentido muy esquemático, cada uno de nosotros fuimos expropiados de los medios de producción, por lo tanto no tenemos otra mercancía que vender que nuestra fuerza de trabajo para ganar un salario y así poder tener los bienes necesarios para subsistir, ¿no? Ahora, eso sería una definición muy esquemática y muy estructurada, porque después, más allá de una posición en el aparato productivo, también somos personas, ¿no? Que tienen que tomar conciencia de ese lugar, ¿no? Tomar conciencia significaría, dicho muy vulgarmente, es tener conciencia de esta situación de expoliación que vivimos, ¿no? Y que se vuelve una situación cotidiana, ¿no? La explotación cotidiana que nos implica ir a trabajar a un lugar para sostener, ¿no? Nuestros hogares, nuestra familia. Entonces, bueno, estaría primero la situación objetiva y por otro lado lo que nos hace actuar colectivamente, que es tomar conciencia de esa situación objetiva, ¿no? Entonces, eso podría ser una definición, ¿no? que toma, por un lado, una cuestión objetiva y una cuestión subjetiva. Ahora, eso no alcanza para definir también qué es la clase trabajadora, ¿no? Y ahí es lo importante también de la historia, ¿no? Y de nuestra historia, del movimiento obrero argentino. Que además de todo eso, una clase social, ¿no? Es también, ¿sí? Un sentido de pertenencia a un colectivo, ciertos hábitos sociales, ¿no? Es decir, todo un conjunto de hábitos de sociabilidad, ¿sí? Que nos identifican como un colectivo enfrentado a otro colectivo, que reconoce en esos hábitos de pertenencia común, reconoce la existencia de un adversario, ¿no? Tal vez estos serían tres componentes fundamentales, ¿no? Obviamente, en este último componente que les mencionaba, está la importancia de la historia, ¿no?
El movimiento obrero argentino no nace de un repollo, sino que tiene 100 años, ¿no? Podríamos decir, 100 años de historia o más. Y entonces, para retomarnos esos 100 años de historia, tenemos que irnos, ¿no?, a fines del siglo XIX. ¿No? Fines del siglo XIX, ¿no? La Argentina se había incorporado al mundo mediante lo que vulgarmente se conoce, no tan vulgarmente, ¿no?, académicamente, como el modelo agroexportador. ¿No? Modelo agroexportador. País produce materias primas e importa bienes manufacturados de los países desarrollados. En la correspondencia de eso en términos políticos era una oligarquía terrateniente que construía su poder en base a la propiedad de la tierra, ¿sí?, y el poder político del Estado. ¿No? Entonces podrán imaginarse cuáles fueron, en términos, digamos, estructurales, las actividades en donde empezó a emerger ese movimiento obrero, es decir, cuáles eran las actividades productivas en las cuales se encontraban los trabajadores. Y bueno, podríamos encontrar un proletariado rural, trabajadores rurales, peones rurales, vinculados a la producción de esos bienes exportables, cereales, ganado, lana, ¿no?, lana en la Patagonia. Podríamos encontrar sectores urbanos vinculados al transporte. Hay uno de los sindicatos muy antiguos, la Unión Ferroviaria, nace creo por ahí por 1920, una cosa así. Y por otro lado, sectores que llamaríamos artesanales o que van avanzando hacia un proceso de manufactura que tiene que ver con, ¿no?, la producción de bienes para el consumo interno. Panadería, por ejemplo. A eso le tenemos que agregar otro elemento más, ¿no? Este sería como el elemento estructural, ¿no? Un país agroexportador tiene estructuras muy endebles, ¿no?, económicas muy simples, y están orientadas hacia la exportación de bienes primarios. Correspondencia a eso va a surgir, ¿no?, el estrato obrero, digamos, ¿no?, vinculado a actividades que funcionan como parte de ese modelo agroexportador. A eso se suma otro componente. Gran parte del movimiento obrero es de origen migrante. No solo migrante, no, porque hay que reconocer que hay sectores que emigraron desde, ¿no?, mal dicho, interior de la Argentina hacia las ciudades. Pero eso confluyó con fuertes sectores que venían de la inmigración europea. Este componente que venía de Europa traía consigo un conjunto de un bagaje cultural, ¿no?, vinculado a las tradiciones anarquistas, socialistas, de izquierda, digamos. ¿Y qué ocurría en términos sociales? Bueno, el modelo agroexportador básicamente es un modelo muy cruel, ¿no? Producción para la exportación, ¿no?, y escasa redistribución, ¿no?, lo que hoy diríamos redistribución de la riqueza, escasa redistribución de la riqueza, y un Estado garante de los intereses de esa oligarquía terrateniente, de hecho manejado por las propias familias terratenientes. Por lo tanto, la respuesta del Estado hacia los reclamos obreros va a ser permanentemente la represión. Represión, persecución, etc. Por ejemplo, menciono algunos conflictos de ese momento. 1902, huelga de trabajadores portuarios. Reclamos: aumento salarial, disminución de la jornada, reducción de lo que pesaban las bolsas que cargaban en el puerto. 1907, huelga de inquilinos, reclamo por las condiciones de vivienda. También por el periodo, conflicto con la forestal, ¿sí? Reclamo que no se le pague más en vales, ¿no? Obviamente, esta oligarquía que manejaba
el Estado y manejaba la estructura productiva, le pagaba a los trabajadores en muchos de los casos con vales que tenían que cambiar en los mismos lugares que ellos manejaban, la misma despensa de sus estancias, de sus explotaciones de madera, etcétera, le pagan en vales. Por lo tanto, ustedes lo que podemos observar, lo que todos podemos observar es que son reclamos muy incipientes y que tienen que ver básicamente con condiciones mínimas, ¿sí?, de trabajo. ¿No? Reclamo, o sea, otro conflicto muy conocido va a ser bajo la presidencia de Irigoyen, que se inmortalizó en la película La Patagonia Rebelde. Uno de los reclamos era la cantidad de personas por habitaciones y que se prohibiera trabajar los días de lluvia en intemperie. ¿No? Es decir, el movimiento obrero argentino surge como respuesta a las paupérrimas condiciones de explotación en las cuales estaban sometidos los trabajadores argentinos, ¿sí?, en el marco de ese modelo agroexportador. Y yo les decía, las respuestas de la élite fueron la represión y la persecución, ¿no? Cada uno de estos conflictos está atravesado por represión por parte de fuerzas policiales, militares, ¿sí? Por otro lado, sanciones de leyes que tenían que ver con la expulsión de esos migrantes vinculados a actividades que ellos llamarían subversivas, ¿no? Una de ellas ha sido la ley de residencia, ¿no?, y la otra la ley de defensa social. Ambas tenían como objetivo echar a cualquier migrante, básicamente un control de, ¿cómo se dice? La casa se reserva el derecho a admisión, ¿no? Si vos eras anarquista, te podían sacar las patadas, no dejarte entrar, socialista, etc. ¿No? Bueno, ese era el Estado, ¿no?, el Estado argentino, la clase dominante argentina, ¿sí?, para este periodo. Ahora voy a intentar, digamos, sintetizar algún punto para llegar hacia el final y ya cortar con la exposición. Obviamente, la élite suele pensar que este movimiento era artificial, ¿no?, era producto de infiltrados. Cuando en realidad, digamos, lo que uno observa es que es producto de las propias contradicciones que produce el modelo agroexportador, que surge un movimiento obrero, ¿no?, y los trabajadores se agarran de las tradiciones organizativas que tienen, de las que venían ¿no?, las que traían de Europa, las propias tradiciones de organización que venían de la peonada rural, y de eso se fue nutriendo el movimiento obrero argentino. Bueno, las tendencias, digamos, yo les mencionaba, bueno, el socialismo, el anarquismo, luego el comunismo como tendencias hegemónicas. Esto concluye, ¿sí?, en un punto con la llegada del peronismo. Estoy haciendo un salto muy apresurado. El peronismo emerge, básicamente como expresión de dos movimientos en la estructura social argentina. Por un lado, el peronismo será la continuidad y la profundización de la industria por sustitución de importaciones que se inicia en los años 30. ¿No? Y por otro lado, el peronismo va a ser la expresión política, ¿no?, o va a dar identidad política, o va a nutrir de la capacidad de poder tener expresión política este movimiento obrero que se fue desarrollando, ¿no?, en estos 43 años que van desde 1900 hasta 1943, 1945, siendo con algún grado de imprecisión. En este periodo que va de 1900 hasta 1943, la composición de la clase obrera argentina va cambiando. Si yo al principio les mencionaba, ¿no?, la existencia de sectores vinculados a los servicios, sectores vinculados al ámbito rural, ¿no?, el proceso de sustitución de importaciones que se inicia en los 30 va a ir generando un proletariado, ¿no?, un sector de trabajadores vinculados a la industria, ¿no?, producto de la crisis mundial del 30, ¿no?, la Argentina se ve imposibilitada de seguir incorporándose al mundo a partir del modelo agroexportador, por lo tanto aquellos importados tienen que empezar a producirse, ¿no?, y eso va generando de manera bastante caótica, ¿no? ¿A qué me refiero bastante caótica? Digamos, la crisis del 30 produjo otro de los fenómenos importantes en términos sociales, que es
una segunda migración, en este caso con un componente de migración interna hacia las ciudades, ¿no? Ya no de Europa, sino del interior de la Argentina. A ese sector fue el que despectivamente se le llamó, los sectores de la élite le llamaron cabecitas negras, el aluvión zoológico, ¿no? Y en esa fusión de la experiencia que venían de este movimiento obrero más esa población migrante, va a dar forma o va a tomar forma, ¿no?, el movimiento obrero que va a producir una simbiosis junto con el liderazgo de Perón. ¿Qué quiero decir con una simbiosis? Es decir, si bien el movimiento obrero preexistía el liderazgo de Perón, lo que es innegable es que el peronismo, ¿sí?, nutrió a ese movimiento obrero de herramientas institucionales, de reconocimiento político, ¿no? Eso se ve expresado en los índices de afiliación, digamos. En el momento que yo le estaba describiendo, que yo describí en la primera parte, los niveles de afiliación son de 5%, ¿no?, sobre la población económicamente activa, y en 1952 la Confederación General del Trabajo llega a tener, creo que, más de 3 millones de afiliados. Entonces, es decir, el peronismo funciona como un gran dinamizador y al mismo tiempo institucionalizador de un montón de consignas, de un montón de conquistas que había tenido ese movimiento. Restaría decir otra cosa más, y es que el peronismo pudo al mismo tiempo, a mi parecer, ¿sí?, dotar de una jerarquía a los trabajadores en la estructura social argentina. ¿Qué quiero decir? Digo, si nosotros encontrábamos que la respuesta del Estado había sido la represión, ¿no?, en el periodo previo, lo que el peronismo consigue lograr es que el trabajador sea visto él mismo desde un lugar de construcción de su propia identidad, pero al mismo tiempo desde un lugar de orgullo, ser constructor de la Argentina, algo que había sido negado sistemáticamente por las élites. En ese punto, digamos, volviendo a lo que les decía al principio, o lo que decía al principio, digo, sin dudas, así como esa historia de la lucha contra el modelo agroexportador y de las conquistas obtenidas en el marco de un Estado que reprimía, forman parte de la historia. El peronismo sin duda forma parte de otra historia, ¿no?, que hoy es prácticamente sedimento de la identidad de los trabajadores, que es un piso de conquistas innegable y muy por encima seguramente de lo que ocurre en otras situaciones de otros países de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, no es solo un movimiento económico y de conquista de reivindicaciones, sino que al mismo tiempo me parece que tenemos que pensar al peronismo como ese movimiento que reivindicó a los trabajadores desde el lugar estratégico que cumplían en la construcción de una Argentina con justicia social. Bueno, ahí creo que ya está. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mario. Él es abogado de la casa, investigador, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de José Clemente Paz, y va a disertar sobre el movimiento sindical y modelo sindical argentino, panorama actual y perspectivas futuras. A ver si cuando termino me aplauden, me aplaudieron ahora y ya está. Bueno, agradezco a Sofía, quiero agradecer en la persona de Daniel a Tumpaz por esta invitación, a Giselle, estuvimos comunicándonos para coordinar, y en la persona de ustedes tres, a todos los compañeros y compañeras de Atumpaz. Asimismo, a todos los compañeros y compañeras de distintas organizaciones que están aquí, y bueno, también a estudiantes de algunos de nuestros cursos que se han acercado para esta actividad, que está directamente relacionada con nuestra materia. Y yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas en los cursos que si no hubieran existido y no existieran los sindicatos, nosotros no estudiaríamos Derecho del Trabajo, porque no existiría el Derecho del Trabajo.
a menudo yo hago una pregunta en los cursos que digo, ¿quién sostiene a quién? ¿El derecho individual del trabajo al colectivo o el colectivo al individual? Y muchas veces la respuesta es el individual, porque estamos formateados en una hegemonía neoliberal que prioriza el individualismo. Pero en el mundo del trabajo lo que prevalece es lo colectivo, el colectivo de trabajadores y trabajadoras, el esfuerzo, el sacrificio y las luchas colectivas, y en línea con lo que voy a señalar, lo fundamental que es cómo se organizan esos hombres y mujeres para llevar adelante, como dice nuestra propia ley sindical, la defensa de sus intereses, que no es otra cosa que tratar de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo para sí, para su familia, para sus seres queridos. Cuando me consultaron en línea con el objetivo, ¿no?, de historia y actualidad, de qué iba a hablar, quise hablar precisamente de movimiento sindical y modelo sindical argentino, porque personalmente creo y cada día me convenzo más que tenemos un movimiento sindical consolidado precisamente por este modelo sindical argentino, al que no siempre le damos la relevancia y la importancia que tiene, amén de que suele ser vapuleado precisamente por las cosas buenas que tiene. Que se puede mejorar, que puede haber algo para perfeccionar, seguro que sí. Pero los cuestionamientos no son por eso, son por lo que implica para los millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina pueden sostener sus derechos con altibajos, con tropezones, recibiendo y padeciendo embestidas brutales como la que tuvimos en los 90 y como la que hemos padecido en los últimos 4 años, pero pese a eso sobrevivimos. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, y valorando el esfuerzo de muchos otros sectores, muchos otros movimientos, por el movimiento sindical argentino, que además de ser columna vertebral en aspectos políticos, ha sido columna vertebral en la resistencia de estos años. Porque es la resistencia más estructurada, porque es la resistencia más organizada para defender y para reclamar. Y acá yo quiero precisamente hablar, recién Julián nos daba un panorama histórico de los orígenes, fundamentalmente anarquistas y socialistas, del movimiento obrero argentino. Y yo acá suelo señalar algo, ¿no? Suelo señalar algo desde una perspectiva crítica, porque es ineludible considerar y atender la importancia que tuvieron esos inmigrantes en traer ideas que permitieron generar la organización en nuestro país. No es casualidad, fundamentalmente en los ámbitos industriales y también en ámbitos rurales, que ahí sí me permito poner el foco, muy probablemente sin esa experiencia previa que traían los inmigrantes, difícilmente se hubiera dado. Porque ahí empiezo a hablar de algunos elementos que yo cada día me convenzo y ratifico más del rol estratégico que tiene el modelo sindical argentino. Porque el modelo sindical argentino, que creo que se puede sin soberbia señalar que es el movimiento sindical más fuerte de América Latina, y que yo me atrevo a señalar que es uno de los movimientos sindicales que está entre los 15 más importantes del mundo, y que, siempre digo, es uno de los pocos 2 o 3 movimientos sindicales que puede llevar adelante una huelga general en la actualidad en este bendito planeta y concitar la adhesión de prácticamente el 96-97% en una huelga. Pocos movimientos sindicales pueden hacer eso hoy en día, 2 o 3.
salvo situaciones muy excepcionales. Ahora bien, esto no es casualidad. Yo reivindico y valoro todo lo que nos aportaron los anarquistas y los socialistas, pero cuando digo la lectura crítica, y una vez en un congreso lo señalaba, digo, no nos olvidemos que son categorías eurocéntricas. El problema que tenían precisamente esos anarquistas y esos socialistas cuando llegaban acá, y esto no lo digo peyorativamente, era que venían de sociedades industriales y llegaban a sociedades que en el mejor de los casos querían industrializarse, o que, como bien señalaba Julián, habían tenido que empezar el proceso de sustitución de importaciones por la crisis del 29-30, o antes, inclusive, durante la Primera Guerra Mundial, también para cubrir lo que no nos vendía en ese momento de Europa, y también por una visión estratégica de ciertos sectores nacionales y populares que empezaban a ver la orfandad y la precariedad que en el concierto de las naciones implica ser solamente un país productor de bienes primarios, lo que hoy llamamos commodities. Y para hablar de esto, nosotros, para hablar del modelo sindical argentino, nos tenemos que ir a 1945, cuando se crea lo que hoy conocemos como modelo sindical argentino, creado por Perón, tomando y rescatando algunos antecedentes de esas luchas anarquistas, socialistas y hasta comunistas. Ya había sido la revolución bolchevique en el 17, ya había sectores comunistas, muchos de los cuales pasan a ser peronistas. Es muy interesante ver los volantes del 17 de octubre de esos sindicatos que salieron siendo socialistas, comunistas y anarquistas y volvieron siendo peronistas. Amén de los que ya se habían hecho peronistas por el accionar de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando se hace cargo en la segunda mitad del 43. Y para configurar ese nuevo modelo sindical y lo que va a ser la legislación social de la Argentina, la legislación moderna, porque hasta ese momento había habido algunas normas, pero el impacto de la legislación social en Argentina se va a dar fundamentalmente a partir del 43. Y ahí Perón también incorpora otro elemento fundamental y que marca al movimiento sindical argentino y que genera diferencias y hasta a veces cortocircuitos. A mí muchos dirigentes sindicales me cuentan sus experiencias cuando hablan con otros movimientos, muchos en Latinoamérica de otros orígenes, fundamentalmente de origen marxista, el caso de Uruguay con una fuerte raíz anarquista, y que les cuesta entender este fenómeno llamado peronismo y cómo se proyectó sobre todo al movimiento sindical y desde el movimiento sindical. Y ahí entra también a jugar la doctrina social de la Iglesia y los componentes que empiezan a tratar de reconfigurar una realidad. Y ahí yo empiezo a señalar al modelo sindical argentino como una herramienta estratégica. Es una herramienta estratégica. ¿Para qué? Para ayudar a la consolidación de los derechos sociales, absolutamente. Para profundizar en la justicia social tan necesaria para poner paz en las sociedades, absolutamente. Pero también es una herramienta estratégica para un proceso y un proyecto de industrialización, no concebido solo de industrializar por industrializar, sino la industrialización también como herramienta estratégica para la consolidación de la independencia y la soberanía de la Argentina. ¿Y esto cómo se hace? Con intervención estatal. Y acá empiezan un montón de discusiones, que los liberales cuando uno dice esto se asustan.
Bueno, a mí no me asusta la intervención estatal. Precisamente este tema, con un equipo de investigación que tuve el gusto de dirigir, lo venimos trabajando bastante, porque creo que no le prestamos la suficiente atención a ese proyecto estratégico y a veces no lo recordamos. No digo que nadie se lo acuerde, pero a veces no lo tenemos tan en claro, porque a veces nos quedamos en la estructura sindical. El modelo sindical tiene una determinada forma de organización. Técnicamente, el derecho del trabajo, a eso lo llamamos estructura sindical. Ahora, la estructura sindical no está pensada para organizar los sindicatos de cierta forma y terminar ahí. Está pensada en una proyección a la vez también estratégica, o si quieren táctica para la estrategia final, que es la negociación colectiva. Porque la estrategia la estructura sindical, cuando uno planifica una estructura sindical, en general lo hace pensando en qué modelo de negociación va a llevar adelante. Y en Argentina, el modelo sindical argentino prioriza el sindicato por actividad. Y el modelo sindical argentino establece lo que llamamos personería gremial, que es decir, que un sindicato va a concentrar, por eso se dice que es un modelo concentrado, ¿no? Va a concentrar el grueso del poder en ciertas facultades exclusivas que fundamentalmente están vinculadas con la representación colectiva, la negociación y la firma de los convenios, amén de otras cuestiones que prevé y señala el artículo 31 de la ley sindical. ¿Y para qué esto? Otra vez, porque todo esto tiene una secuencia lógica, que en el momento que Perón diseñó este modelo, cada día me convenzo más que estaba avanzando en ese sentido. La historia nos demuestra que estaba avanzando en ese sentido. ¿Para qué lo hacía? Para generar mayor distribución. ¿Por qué? Porque con el sindicato de actividad, que es el más grande, no es el de empresa, no es el chiquito, es el más grande, representa el sindicato a todos los trabajadores, representa al del establecimiento que tiene 5.000 trabajadores y representa al que tiene 5 trabajadores que solo probablemente no puede negociar nada. Y si negocia algo va a ser muy poquito. Entonces iguala, y cuando conseguimos un salario de convenio, va para todos. Si después en una negociación complementaria articulada, como decimos en derecho del trabajo, consigue algo más la empresa, es buena hora en la negociación de un convenio de empresa, pero la base, ¿y eso qué genera? Capacidad de consumo. ¿Y por qué quiere capacidad de consumo? ¿Solo para consumir, para transformarnos en consumistas? Porque esto acá es una advertencia. Ojo, compañeros y compañeras, que somos trabajadores. Yo también soy trabajador. Soy trabajador docente. Somos trabajadores. ¿Consumimos? Sí, consumimos, pero no dejemos de ser trabajadores para transformarnos solo en consumidores, porque ese fue un gran problema que nos llevó a la debacle que tuvimos cuando muchos trabajadores se confundieron y votaron lo que no lo tenían que votar en su propia defensa. Y este modelo distribuye, ahí empieza a distribuir para que esa gente pueda vivir más dignamente, concepto fundamental de nuestro derecho del trabajo, la dignidad, vivir como un ser humano, no como un animal, no alienado todo el día sin tener 5 minutos para compartir con la familia o descansar o tener paz mental porque no puede cubrir las necesidades básicas. Consumo, ¿para qué? Para poder adquirir los bienes que esa propia industria, que por otro lado, en forma articulada y estratégica, se está desarrollando también, porque ¿saben qué? Cuando uno se quiere industrializar, no te vienen desesperado a comprar de otro lado para que vos te consolides y después compitas y le saques los mercados. Esa es otra de las falacias del neoliberalismo. Todo proceso de industrialización en sus primeras etapas, por definición, es caro e ineficiente,
Por eso se necesita mercado interno. ¿Saben quién lo hizo? Estados Unidos, que vivió prácticamente aislado hasta la Primera Guerra Mundial, abriéndose para vender sus productos, pero cerrándose para que no le entraran productos de otros, salvo que expresamente lo necesitaran. Entonces, ahora, acá yo mencioné una palabra, y con esto quiero ir redondeando y desde ya quedo a disposición si hay preguntas. Yo después de ese trabajo de investigación que tuve el gusto, y esto es importante también verlo, ¿no? Porque el movimiento sindical ha tenido divisiones, pero hay algo que siempre lo ha mantenido unido y que no lo podemos desperdiciar así porque sí, y es precisamente el modelo sindical argentino. Porque yo tuve el orgullo de poder presentar ese trabajo de investigación que está plasmado en un libro y que habla precisamente de la estructura, no le vengo a vender el libro, se lo estoy comentando, de la estructura de la negociación colectiva como proyección del modelo sindical. Y en esa presentación estaba de un lado el compañero Héctor Daer y del otro lado el compañero Sergio Palazzo. Y fue el 11 de abril, un día movido, recordarán todo, que se anunciaba el paro, que sí, que no. Fue un día movido por un montón de cosas, por eso y por muchas otras cosas. O sea, que más allá de que haya matices, diferencias, hay algo que nos unifica, porque ¿saben por qué? Porque es lo que nos da la supervivencia. Si después nosotros lo administramos bien o mal, o si tal o cual actúa mejor o peor, es otro tema. Pero sistémicamente este modelo es lo que nos permite sostener los convenios de actividad, siempre y cuando que se puede hacer. Vimos todos los problemas que hubo en la década del 90. Ahora, en ese trabajo acuñamos una caracterización y una diferencia, porque tenemos una tendencia a hablar indistintamente de la intervención estatal como si siempre fuera mala, y eso es parte de la lógica del discurso neoliberal. Por algo hoy en día están hablando del anarcocapitalismo, que no es lo que querían los trabajadores anarquistas, sino es una sociedad en donde el Estado, en el mejor de los casos, es funcional a los intereses de las grandes corporaciones, pero nada más. Entonces, no toda intervención del Estado, a mi criterio, es mala. Y por eso diferenciamos entre intervención estatal, tutelar o protectoria, como la quieran llamar, e injerencia estatal indebida. Porque parece que cuando hay gobiernos liberales o neoliberales no intervienen, y sí que intervienen. Intervienen sindicatos, intervienen en la economía en función de su modelo, intervienen en la negociación colectiva en función de sus intereses. O sea que el Estado, yo suelo decirlo a un trabalengua en las clases para hacerlo más o menos, el Estado siempre regula, cuando no regula, cuando desregula. Miren si regulará el Estado siempre, que nos dicen que quieren hacer una reforma laboral desregulatoria, y para desregular y sacarnos derechos quieren hacerlo por una ley que regule. Siempre interviene el Estado, para bien o para mal. Ese es otro problema que no pueden entender los europeos. No pueden entender que los movimientos de industrialización que se dieron en la década del 30 y el 40, fundamentalmente en América Latina, eran movimientos nacionalistas que no eran fascistas como los que tuvieron ellos, porque había nacionalismo de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, que lo que buscaban con ese nacionalismo era la independencia y la soberanía de nuestros países en términos políticos y económicos. Por eso tenemos a Perón, a Vargas, a Lázaro Cárdenas, a Arbenz, a Gaitán, a Valle de Ordóñez en Uruguay. Entonces, con distintos matices ideológicos, pero sí con una idea común. Y en esa idea, el movimiento sindical tiene un rol. Por eso, y ante un escenario de cambios, y ya para finalizar, es fundamental que el movimiento sindical, como lo viene haciendo, y creo que es un proceso que tiene que seguir profundizando, no solo
se ocupe de lo inmediato y necesario e ineludible que es el trabajo gremial de todos los días, la diaria con los compañeros y las compañeras. Pero también, y siempre recuerdo el discurso de Perón el 1 de mayo del 74, también planteen y sigan planteando qué modelo de país queremos. Porque el movimiento sindical, gracias a este modelo sindical argentino, todavía es parte de las decisiones y es un actor estratégico para consolidar un modelo de país que ojalá algún día nos incluya a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias por respetar el tiempo. Escuchamos ahora a Damián Ledesma, él es politólogo, director del Centro de Estudios Atenea, y nos va a hablar sobre coyuntura laboral en la Argentina, principales variables del mercado de trabajo y algunas propuestas vinculadas a las políticas públicas y a las reformas en sindicatos. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación a los compañeros no docentes, que en coyunturas difíciles, que en una época de vorágine política, se dan la posibilidad de generar un espacio de formación, un espacio de intercambio, y eso es muy valorable para los tiempos que corren, no solamente atender a la agenda táctica, sino también a la agenda estratégica. También soy director de una escuela de oficios de la Universidad Nacional de Lanús. Allí hemos hecho en el año 2016, 2017, acá Walter se debe acordar, unos talleres de formación sindical donde hemos convocado a más de 18 organizaciones sindicales de diferentes sectores de actividad y también de diferente extracción política, por lo menos a nivel nacional. Y lo que pudimos visualizar es un conjunto de coincidencias en las bases y en las regionales, donde tenían muy claro los compañeros y las compañeras cuáles eran los gobiernos y las políticas públicas que actuaban a favor del trabajo y cuáles eran los que actuaban en contra de sus propios intereses. Por eso estos espacios son muy importantes para poder revalorizar y dotar de sentido común a la acción sindical. Perón decía en el Manual de Conducción Política que había que formar cuadros políticos y sindicales que realicen hombres de acción, pero también predicadores, que tengan la capacidad y el discurso de poder bajar línea en términos doctrinarios y para repatriar un poco la conciencia de clase también, para saber desde qué lugar se habla, desde qué lugar se expresa. Mario lo decía muy bien, en el 2015 tuvimos un montón de compañeros asalariados, registrados, no registrados, que han votado en contra de sus intereses, que han penalizado a un gobierno por diferentes factores y han subido, sea una ola de un sentido común que fue impuesto por una élite, por las grandes corporaciones, que le hacían creer que desde ese lugar iban a conservar lo que tenían y iban a aumentar sus privilegios. Bueno, está a la orden del día esa decepción de gran parte de la clase media que volvió a apostar por un gobierno, por lo menos en las PASO, para poder recuperar de alguna manera sus privilegios, los privilegios que tenían antes. Por eso me parece, y hay un autor que es un coreano que se llama Bum Yang, que habla, es muy interesante para los que quieren leer, son unos libritos así cortitos, que habla del poder inteligente y de cómo con la Big Data, con la metadata, generan sentido común para hacer creer que una persona es más libre, pero cuando sin embargo está perdiendo o restringiendo su libertad. Que a través de ese sentido común que es impuesto en el subconsciente colectivo, hablan de mayor felicidad, mayor libertad, pero sin embargo hay un direccionamiento de los patrones de conducta de la sociedad y en tal caso mayor sometimiento a las corporaciones y al poder. Me parece que en esa gran escala y con la misión que le toca a los delegados de base, como en este caso el gremio no docente de una universidad del conurbano, también hay una misión de poder ser predicadores de mayor conciencia de la clase trabajadora. Y eso no hay que perderlo de vista. También el sentido común no se cansa de denostar al movimiento sindical argentino, que todos los sindicalistas son feos, sucios y malos, y hay muchos compañeros que así lo creen, y han votado en consecuencia. Así que también lo que quería yo por ahí, me voy a parar porque tengo algunas proyecciones para pasar, es
pasar por la historia del movimiento obrero, que muy bien Julián la ha recuperado, la historia también vinculada al modelo sindical que Mario lo ha hecho, y yo voy a hablar de la pesada herencia M, que está vinculado a determinar cuál es la estructura ocupacional y cuáles son las relaciones laborales que nos deja Macri en el saldo de casi 4 años de gestión. Hay muchas cosas que son de público conocimiento, que han habido muchísimas letras de molde explicándolas, pero de alguna manera yo voy a recuperar muy sintéticamente algunos de los grandes números que explican también en qué lugar quedamos para poder gestionar en la que viene. Hubo una modificación muy fuerte en términos de reconfiguración del mercado de trabajo. Está a la orden del día el crecimiento exponencial que han tenido los trabajos más precarios, como pueden ser los monotributistas y los monotributistas sociales, que explican el más de 12% de los trabajadores registrados, y de alguna manera irrumpen en la escena una cantidad de más de 200.000 monotributistas que se suman al mercado de trabajo en condiciones muy inferiores en términos de derechos, en términos de conquista. En detrimento de esto se ha perdido el trabajo asalariado del sector privado, que suele ser el trabajo que está más tutelado en términos sindicales y también que tiene más beneficios a la hora de establecer una relación contractual. Fíjense ustedes cómo los asalariados privados entran en caída libre a partir del año 2017 y los monotributistas siguen su ascenso. Esto que se puede ver en números, el crecimiento exponencial de los monotributistas con respecto a los asalariados. Hay algunos vivos que nos quieren hacer creer que los trabajadores y las trabajadoras eligen tener esta relación contractual, cuando sabemos muy bien que un montón de asalariados, tanto en el sector público como en el sector privado, disminuyeron sus derechos, han pasado a monotributistas y han pasado también a relaciones contractuales no registradas, por lo cual, gracias Daniel, por lo cual vemos también una disminución de derecho que algunos lo quieren de alguna manera hacer pasar como que tenemos más emprendedores, como que tenemos más meritocracia a la hora de tener un progreso laboral. Y la contracara de esta nueva precarización del empleo, que creo que es el signo de época más fuerte que deja el macrismo, también es un fenómeno regional, pero que sin embargo nosotros con nuestros sindicatos, con una tasa de afiliación que sigue siendo la más grande de América Latina, hemos podido sostener determinados estándares de empleo. Lo que no se pudo sostener es la caída abrupta que tuvo nuestra industria, ¿no? Los trabajadores que generan más valor agregado, que tienen mejores remuneraciones, que forman parte de las cadenas transables de nuestra economía, han caído aproximadamente el 12% en el total de la dotación de personal. Esto estamos hablando solamente de los trabajadores registrados. Ya la compañera Lawón nos puede contar también que es un clásico y que es una identidad de la industria nacional, los trabajadores que se han perdido en ese sector de actividad. Por lo tanto, el sector industrial, modelo emblemático de Argentina, ha explicado el 72% de la pérdida de puestos de trabajo durante el macrismo en los primeros 3 años de gestión. Pero también han caído otros sectores que tenían también una buena remuneración y buenos derechos laborales. Fíjense, estamos hablando de... Voy a poner... Perdón, voy a bajar esto. Ahí está. Esta pérdida es como una cascada decadente de derechos de los que ganaban mucho y que pagaban ganancias y que hacían paros, han pasado a no pagar ganancias, han pasado a estar en una situación de monotributistas o de trabajo no registrado, y los que conservaron el trabajo y que tuvieron todavía una relación asalariada formal han perdido poder adquisitivo, que va alrededor de entre el 15% y el 20%, depende de la tasa de actividad. Y esto ha traído algo impensado hace 30 años. Hoy que nos hablaban de historia del movimiento obrero, el 25% de los trabajadores en Argentina, los y las trabajadoras, están por debajo de la línea de pobreza. Y si vos tenés un trabajo que no está registrada, esa cifra aumenta al 35%. Y es más,
los trabajadores asalariados, digo, que se levantan todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado a laburar, que tienen un patrón, que tienen un salario, el 8% del total están por debajo de la línea de indigencia. El hambre, que hoy es una agenda, lamentablemente una agenda pública, se explica también porque tenemos trabajadores asalariados que están en la pobreza. Y de alguna manera hablamos de disputa de sentido común y de cómo un compañero que está enrolado en un sindicato jamás puede estar en contra de las organizaciones sociales, por más que haya alguna división entre el ejercicio de representación sindical y el ejercicio de representación de las organizaciones sociales. Y esto nos lleva a pensar que el sentido común del gobierno, mediante sus vericuetos de difusión, nos hablan que los planeros sociales han cooptado los recursos del Estado y que eso explica el gasto público que no puede hacer crecer a la economía. Bueno, el gobierno de Macri es el que más planes sociales ha generado en la historia del país. El primer gráfico que está a la izquierda muestra los planes sociales, los programas sociales de asistencia social que había en el 2015, y el cuadro rojo muestra los planes y los programas sociales de asistidos y asistidas que hay en el 2018. Más allá de que de una ley que se arrancó al gobierno en el año 2016, han subido todos los programas sociales de asistencia social. Han ensanchado la base de compañeros y compañeras desocupadas para generar mayor nivel de dependencia del Estado, con un recurso que no alcanza, porque son alrededor de 7.000 pesos, y han cambiado los perfiles de los programas a políticas pasivas y no políticas que puedan generar un destino de cooperativa del trabajo o ser tributario a la economía popular. Por lo cual, el gobierno de Macri se tiene que hacer cargo que es un gobierno del hambre, porque estos programas sociales son fruto también de la lucha de las organizaciones sociales que forman parte de los pedidos para que los compañeros puedan tener un plato de comida, que muchas veces ni eso alcanza cuando te dan un estipendio de 7.000 pesos. Y al lado tenemos la decadencia también como cuadro comparativo del empleo privado formal, que son las dos caras de la misma moneda: aumento de asistencia social y baja también del empleo formal. Y del empleo formal también involucra acciones a políticas públicas del Estado vinculado a políticas activas de empleo. Bueno, este gobierno ha destruido, no solamente desjerarquizado al Ministerio de Trabajo, sino que desarticulado un montón de políticas que incidirían en la democratización del acceso de un montón de trabajadores con dificultades de conseguir un empleo. Capacitación, formación profesional, el REPRO, que tenía que ver con asistencia a empresas que estaban en periodo de quiebra, entramados productivos, programas de promoción del empleo, regularización del trabajo. Se han roto las políticas públicas y se ha quitado presupuesto. Y del otro lado han abierto la ventanilla a los programas sociales para que la gente pueda comer y no tener una perspectiva de generar un trabajo o conseguir un trabajo. Pero Vidal, que tanto la han cubierto los medios como era el fenómeno que se venía a comer la cancha, que era una mujer sensible, bueno, también se tiene que hacer cargo de esa adherencia. Y pocos datos hay de la provincia de Buenos Aires. Los medios nacionales tampoco hablan mucho del desastre del desempleo y de la precarización laboral de la provincia de Buenos Aires. Y ahí podemos observar que más de 62.000 personas en relación de dependencia han perdido los puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Más o menos da alrededor de 41 asalariados por día. Hay que sumarle a los no registrados que la cifra va a aumentar bastante más. La industria, desplomada al 3,6%, transporte, comercio, la mayoría de los sectores de actividad en la provincia de Buenos Aires se han desplomado y son compañeros que enfilan las columnas de desocupados. Con urbanos creo que está alrededor del 13% ya la desocupación, una cifra que hace muchos años lamentablemente no había. Pero bueno, como también mi idea era ya venir llorado, no poder contar todas pálidas, la idea era también generar algunas perspectivas, que me parece que el movimiento obrero la está discutiendo y hay otras que venimos a aportar con un colectivo de centros de estudios, en el cual se encuentra también el CETID, que dirige Carlos Tomada, y hemos hecho una agenda que se llama Agenda Urgente para una sociedad del trabajo, donde nos hemos propuesto durante un año y medio a elaborar
13 propuestas que estén vinculadas a una recuperación del concepto de trabajo, a una recuperación de las instituciones del mundo del trabajo para volver mejores. No se trata de reeditar ni recauchutar lo que ya estaba, que hubo muchas cosas buenas, pero también hubo muchas cosas que nos faltó y que me parece que en una etapa hay que volver a implementarlas. Yo se las voy a leer muy rápido y quizás no me detengo en algunos temas, podemos hacer algunas preguntas quizás al final si les interesa algún tema en particular. La primera, fortalecer los diálogos, las mesas de diálogo social tripartita, fortalecer el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en el cual el gobierno en forma unilateral viene decidiendo cuál es el salario mínimo vital y móvil. De eso también depende asignaciones de programas sociales como el Hacemos Futuro, que es la mitad de la cifra que se define en ese consejo, y también incluir ahí otras cuestiones vinculadas a formación profesional. El segundo punto, que tiene que ver con reducir la brecha de género en el mundo del trabajo, que es un punto que me parece que se ganó la agenda producto del movimiento feminista, que viene impulsando mejores accesos de la mujer en el mundo del trabajo, y ahí me parece que el macrismo también y el saldo de la gestión Cambiemos tuvo como principal damnificada a las mujeres. Han perdido más poder adquisitivo porque se ha agrandado la brecha salarial, ha empeorado lo que se llama la segregación ocupacional horizontal, que es un título enorme, pero tiene que ver con la inserción de mujeres en sectores de actividad con baja remuneración, y también la segregación ocupacional vertical, es decir, menos mujeres acceden a cargos jerárquicos, por lo cual también tienen menos poder adquisitivo. Tercero, consolidar un sistema de formación continua, hoy totalmente desjerarquizado, desfinanciado. La calificación de los trabajadores a la hora de enfrentar los nuevos retos de la tecnología es crucial para no dejar un tendal de compañeros sin las calificaciones que propone la nueva matriz productiva. Y también mejorar lo que teníamos, que era un sistema bastante solapado con otros ministerios, en los cuales también había interferencia entre poblaciones objetivos y presupuestos. Cuarto, constituir una trayectoria laboral para grupos vulnerables, que era orientar a los programas sociales con políticas activas de empleo y que no formen parte de políticas pasivas. Quinto, implementar un esquema de coordinación entre precios y salarios que proteja el ingreso de los trabajadores. Este es un punto polémico, interesante y digno de revisar un poco también, porque es difícil sostener un sistema de cierre de paritarias. Mario quizás pueda hacer alguna devolución sobre esto, cuando hay sindicatos que sacan 80%, otros te sacan el 20%, y a la larga eso tiene problemas en el sistema de convivencia en una democracia. Y también cuando tenés tarifas dolarizadas que poco contribuyen a poder cuidar el poder adquisitivo, por lo cual el Estado debe fijar algunos parámetros en conjunto con los empresarios y los trabajadores para poder hacer sostenible los acuerdos que se alcancen. Otro punto bastante polémico, pero interesante para discutir, que tiene que ver con la renovación de algunos sectores de convenios colectivos de trabajo, para ampliar y defender los derechos de los trabajadores. Hay convenios que no explican las nuevas necesidades que tienen algunos sectores de actividad, y realmente es difícil pensar que en un gobierno como este vos abrís los convenios y no te tiren para atrás. Pero bueno, en un gobierno que va a cuidar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, deberíamos poder adaptar en aquellos casos, en algunos ítems de los convenios, incluida también la cuestión de género. Que no digo que no lo tengan, la tienen muchos, pero hay otros tantos que no. 7. Ampliar las capacidades y competencias de la inspección laboral. Tenemos una inspección laboral que no alcanza a poder contabilizar e inspeccionar las empresas que hay en el país, donde tampoco tiene la tecnología ni la vocación y la vocación política, de poder hacerlo. Tenemos una tasa del 35%, antes la teníamos del 32%, tampoco era Suiza, pero todo indica que con este modelo que estamos viviendo, esa tasa de no registro, sumada a la precarización, va a empeorar las cosas. Y acordémonos que de los trabajadores no asalariados, no registrados, el 35% son pobres. O sea, no es una diferencia menor estar o no registrado. Trabajo de plataformas, regularizar el trabajo de plataformas, regular la tercerización laboral, que es una de las deudas también, que Tomada siempre repite que no se pudo trabajar hasta el 2015.
y desarrollar un sistema para la economía popular, que me parece que es otro imperativo categórico de que tome cuerpo en el Estado una política para estas poblaciones y estos compañeros. 11, jerarquizar el empleo público. Eso también es una batalla cultural, también es una batalla de sentidos. Ustedes lo deben vivir también en la universidad, pero esta denostación de que permanente y sistemática, que tiene que ver con una lógica de achicar el Estado, también forma parte de las tareas pendientes para futuro. Un nuevo esquema de contribuciones patronales, que es un cálculo de unos compañeros economistas que también están previendo que el Sistema Nacional de Previsión Social es inviable con el acuerdo con la ley vigente, por lo cual también el punto 13 tiene que ver con derogar esta ley y hacer sustentable el régimen de contribuciones patronales. Fue bastante rápido, hay bastantes números. Este documento de agenda urgente es más completo, se lo podemos también pasar por correo o en la página web, es agendaurgente.org, creo. Y es un principio de un debate, que no significa que esté allí depositada toda la razón, pero me parece que la clave de esto es entender que el proceso que viene es difícil, es complejo, que no va a haber una recuperación rápida de todos los derechos que se perdieron en estos años, pero que el factor del trabajo, la calidad del trabajo, tiene que ser un horizonte que no se pueda discutir en la Argentina que viene. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Damián. Vamos a escuchar ahora a Yolanda Saavedra. Yolanda es miembro de la comisión directiva de UOM, seccional San Miguel, y nos va a hablar sobre las mujeres en el sindicalismo, historia y su rol actual. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Agradecerles la invitación a UNPAS. Bueno, vamos a contar un poquito de mi trayectoria para que tengan un poco lo que es la industria y la mujer en la industria, ¿no? Nuestra industria tiene un 4% de afiliación de mujeres. Somos 54 seccionales, de las cuales 3 compañeras están en comisión, 2 colaboradoras y una compañera en obra social. Tenemos en total 80 delegadas en todo el país y nuestra afiliación en estos momentos, si no nos siguieron despidiendo gente, 200.000. Creo que cuando llego a casa ha bajado el número. Les cuento un poquito, bueno, que tenemos trabajo de producción, el nuestro. En los últimos años, de los 12 años de Néstor y Cristina, la mano de obra de la mujer ha crecido bastante. Es más, hubo compañeras que estaban en los centros mecanizados. Pero bueno, las mujeres siempre fuimos el efecto político. Cuando vamos a crecer, siempre viene un gobierno en que nos tira para abajo, somos las primeras en que nos despiden. Los derechos son muy pocos. Nuestro convenio tiene un artículo 40 que habla de cuidados intensivos de familiar directo, que ponga en riesgo su vida. Que muchas veces en la empresa me tocó discutir con el dueño de la empresa porque tenía fiebre el nene. Entonces decía que no le podía pagar porque tenía una gripe. Sí, pero yo no sé si el chiquito tenía leucemia de mi compañera o si tenía una gripe. Bueno, cosas así las que nos pasan cuando son dados en una empresa. El tema de la lactancia pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las industrias nuestras se mudaron a los parques industriales. El caso de mi empresa estaba en San Martín, se muda al Parque Industrial de Garín, o sea que una compañera que vivía en San Martín, tiene un bebé y tiene 2 horas y media de viaje, 2 horas y media de vuelta a llegar a su hogar, o sea que la lactancia prácticamente la perdió. Estamos como que algo que no está bien. Yo soy una compañera que, si bien creo que es mucho más amplio la lucha de las mujeres, me gustaría que haya guarderías en los parques industriales, que la licencia no sea de 45 días, porque dejamos prácticamente a un bebé muy chiquito y tenemos que ir a trabajar, no llegamos a darle la lactancia. Quisiera también siempre digo que tengo mi pareja que es de Uruguay, y cuando voy a Uruguay me encuentro donde las licencias son compartidas. O sea, si la compañera trabaja 8 horas, tiene su bebé
y el Estado le paga las 4 horas que le faltan y trabaja 4 horas. Y esas 4 horas también pueden ser compartidas por el compañero, por el papá del bebé. Eso es por un año. Ojalá en algún momento acá el compañero Walter, que es un compañero, Walter Correa, por quien no lo conoce, es un compañero del movimiento obrero en la cual en la Cámara de Diputados nos representa muy bien y acompaña muchísimo a la lucha de las compañeras. Aquí un aplauso para el compañero. Es mucho el cariño que nos tenemos. Bueno, decirles, nosotros en los años 70 fue la época en que las mujeres metalúrgicas tuvo el auge más grande de compañeras afiliadas, de compañeras delegadas. Doy un ejemplo como la empresa Siam. En los años 70 tuvo 3.500 compañeras, de las cuales supongo que 30 fueron delegadas. Nunca un cargo de comisión directiva. Siempre estuvimos, pero nadie nos vio. Ahora nosotros negociamos salario, negociamos condiciones de trabajo y muchas veces nos encontramos, como decía acá el compañero, a veces se da una base de aumento porque tenemos talleres chicos y tenemos multinacionales. Y después el resto lo tenemos que negociar nosotras. Tenemos que ir, poner la cara, y lo hacemos de la misma forma que lo hacemos los compañeros, Y nos toca pelearla, y no, en un tiempo nosotros hacíamos los sándwiches de milanesa y cubríamos un micro. Y en un momento dijimos, bueno, basta, basta, porque ya no queremos hacer más sándwiches de milanesa. Nosotras estamos. Y estuvimos siempre. En un momento me mandan que recién lo contaba también, me mandan a la CGT una reunión de mujeres. Bueno, me encuentro con una compañera que no me representa. Dentro de la CGT creo que son 37 secretarías, de las cuales 2 mujeres son representativas nuestras. Una es la parte de salud y la otra es la de género. La verdad que ninguna de las 2 me representa. Tuve la suerte de conocer a la compañera Vanessa Siles, diputada también del movimiento obrero, la cual hoy renovó banca, ¿no? ¿Puede ser? La federación. Y bueno, yo vi que ella empezó a luchar por muchas cosas que nos estaban faltando. A partir de ese momento, bueno, empecé a trabajar, nos empezamos a juntar. El primer encuentro que yo voy, me encuentro con 1000 compañeras delegadas de todo el país. Digo, ¿dónde salieron? ¿Dónde estábamos? Nadie nos había visto. Y eso fue muy importante para mí. Yo, antes de entrar en la comisión directiva de la seccional, fui 22 años delegada. O sea que pasé varios gobiernos. Varios gobiernos en que yo miraba de lejos a mi compañero y decía, mañana este compañero ya me dijeron que iba a ser despedido. Y para los compañeros por ahí es mucho más fácil, pero a nosotras se nos viene que ese compañero tiene una familia, que no sabe cuándo va a conseguir trabajo. O sea que cuando yo hablo de los cargos no es por el cargo en sí, sino creo que nos merecemos de la misma forma que ellos. Y una vez también compartiendo muchos encuentros, ya que tenemos la suerte de militar junto con el compañero Walter, me tocó una mesa en donde estaban todos los secretarios generales. Entonces en un momento Walter me dice, negra, subí. Y le dije, no, Walter, es demasiado, usted es un secretario general. Me dice, compañera, suba, que ese lugar, si ustedes no están, también es responsabilidad nuestra. Y eso fue lo que la verdad me llenó el corazón. Yo creo que los espacios que nosotros tenemos, lo que vamos ganando, hay muchos compañeros que nos acompañan. Nosotros a nivel nacional tenemos una mesa de mujeres sindicalistas que cuesta un poquito porque, bueno, entiendan que nuestro sindicato es la mayoría de hombres. Y sobre todo a los que tienen un poquito más de años, ver una mujer les cuesta un poco más, quizás a los jóvenes no tanto. Esto del 2001, y que la mujer tuvo que ir a trabajar y a veces ser jefa de hogar, la mentalidad de los pibes realmente fue cambiando. Hoy no se arma ninguna mesa donde hay jóvenes que no esté una mujer. Quizás a ellos les cuesta un poquito más, pero bueno, el compañero Antonio Caló abrió una puerta que fue la que empecemos a trabajar. También tengo la suerte de tener un secretario general de mi seccional donde le da la oportunidad a la mujer de poder proyectar cosas, trabajar y bueno, transmitir un poco lo que nos pasa. Hoy tengo, bueno, la esperanza de volver, creo que ya volvimos, creo que en agosto ya quedó muy claro que volvemos y mejores, como dijo el compañero.
Y con toda esa fuerza de todo lo que implica, porque ahora ya casi tenemos la cuarta revolución industrial, todas esas cosas que vamos a ver qué pasa con la mujer, porque la mano de obra siempre fue muy manual, la de todo producción. Entonces lo bueno es que las compañeras también se empiecen a capacitar. En la parte sindical no tengan miedo, es difícil ser mujer sindicalista, pero bueno, a mí me pasó que mi nene era chiquito y yo me lo llevaba a los congresos, me lo llevaba a las movilizaciones. Cuando un compañero me decía, y no, quédate porque vos sos mujer. No, yo voy porque soy mujer, me llevaba al pibe y me iba igual. Entonces son cosas que que uno se tiene que empezar a meter, a no tener miedo y a defender lo que es nuestro. Cuando hablamos de convenios colectivos de trabajo, sí, realmente yo soy más que modificarlo, agregarle. Hay todos nuestros convenios, casi todo, el tema de la mujer está sobre todo, muy abajo, no tiene nada que nos proteja. Es más, el contrato de trabajo lo mismo, habla de una licencia sin goce de sueldo. Si yo estoy trabajando porque realmente o quiero a mi compañero ayudarlo para que nuestro hogar esté mejor, o porque decidí ser madre soltera y quiero salir adelante con mi hijo. Entonces está todo muy a la deriva. Ojalá que cuando volvemos todas esas cosas se modifiquen. Me gustó lo que dijo el compañero, esos proyectos, es verdad, el compañero Carlos Tomada últimamente ha presentado un proyecto de cuidados que también se basa en la mujer. Y a seguir adelante. Ahora vamos a ver las preguntas que nos hacen al panel y vamos a tratar de responderle. Realmente fue un gusto y siempre que puedo, trato de decirle a las mujeres que no tengan miedo, que ser sindicalista, a veces, ¿qué tiene mejor la mujer sindicalista? Es haber tomado la decisión de serlo. Muchas gracias, compañera. Gracias a la compañera Yolanda y a todos los expositores. Me parece que ha sido un panel muy rico. Yo voy a tomar una frase que dijo Yolanda al inicio, que dice que las mujeres siempre sufrimos el efecto político. Yo le agregaría que siempre sufrimos todos los efectos. Por eso me parece interesante, tomé una frase de cada uno de los expositores, de Mario, que sin sindicatos no había derecho del trabajo, de Damián, saber desde qué lugar se habla, por eso este ciclo, y en ese sentido quería contarles cómo inició este ciclo y la verdad que en esto de que nosotras también queremos hablar y lo que decía Julián de la subjetividad, de generar esa pertenencia, de esa identidad de la trabajadora, en este caso, me voy a poner un poco... agradecer a la compañera Giselle y a la compañera Rosalín, compañeras no docentes de ATUNPAS, que son las que pensaron este encuentro y nos ven acá nosotros, pero ellas son las que le pusieron el cuerpo y son las que se merecen el aplauso de hoy, y a las compañeras, a todas las compañeras que trabajan en la mesa de sindicalismo.